Bienvenidos a este video donde vamos a configurar nuestro banco de preguntas. Esto con el objetivo de tener una base para la creación y la configuración de nuestras evaluaciones. El día de hoy vamos a practicar a crear categorías, así como a crear las diferentes preguntas, los diferentes tipos que requerimos. Por supuesto que vamos a trabajar lo básico. Así que iniciamos ingresando a nuestro curso. Recordemos siempre que para configurar debemos tener habilitada la opción modo de edición. Ya dentro de nuestro curso ubicamos estos iconos que aparecen por acá. En este caso vamos a seleccionar más banco de preguntas y nos va a desplegar esta opción. Acá podemos crear las preguntas que vamos a utilizar dentro de nuestro cuestionario, así como las categorías. Vamos a recordar un poquito qué son las categorías. Las categorías son como las carpetas donde vamos a guardar las preguntas. Vamos a clasificar esas preguntas. ¿Por qué es importante el uso de categorías? Porque a través de las categorías le podemos configurar a Moodle que una evaluación sea aleatoria. Si tenemos una categoría de preguntas de selección múltiple, en la cual tenemos 100 preguntas, podemos decirle a Moodle que nos seleccione 10 preguntas según la evaluación. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, cada uno de los alumnos tendrá una evaluación totalmente diferente, porque esta es la manera de configurar una evaluación aleatoria. Así que ya dentro de nuestro acceso en el banco de preguntas tenemos las diferentes opciones. Preguntas, categorías, importar y exportar. Estas dos configuraciones son muy importantes porque podemos importar preguntas de otro servidor o podemos exportar hacia otro servidor. Empezamos entonces seleccionando categorías. Acá nos despliega algunas categorías que ya tenemos creadas. Podemos agregar otra categoría, por ejemplo, añadir categoría. Nos pregunta dónde vamos a agregarla. En este caso, yo voy a trabajar 3 tipos de preguntas. Selección múltiple, falso o verdadero y emparejamiento. Pero también voy a crear una categoría específicamente para las preguntas o los espacios donde voy a recopilar los datos personales de mis alumnos. Empecemos entonces con la categoría de datos de alumnos, así le vamos a llamar. Recuerden que es solo el nombre de la carpeta donde vamos a crear estas categorías. Añadir y automáticamente aparece por acá, datos de alumnos. Añadimos otra categoría, en este caso le voy a llamar preguntas selección múltiple. Recuérdoles que el nombre que quieran darle a cada una de sus carpetas o categorías, esa va a depender cómo trabajen ustedes sus registros. Seleccionamos añadir y ya nos aparece por acá, preguntas de selección múltiple. Nuestra otra categoría se va a llamar preguntas falso o verdadero. Digo nombre, añado categoría, aparece por acá. Y una tercera que se llamará preguntas de emparejamiento o pareamiento. Guardamos y ya tenemos nuestras 4 categorías. El número que aparece al final del nombre de cada una de las categorías es la cantidad de elementos o la cantidad de preguntas que vamos a ingresar. Datos alumnos 0, preguntas de emparejamiento 0, preguntas falso verdadero 0 y selección múltiple 0. Así que
Ya teniendo nuestras preguntas, nuestras categorías, vamos a ingresar preguntas a cada una de estas. Así que seleccionamos en este mismo espacio preguntas, crear una nueva pregunta y Moodle nos ofrece esta variedad. Opción múltiple, verdadero y falso, emparejamiento, respuesta corta, numérica, ensayo, arrastrar y soltar marcadores, arrastrar y soltar sobre texto, arrastrar y soltar sobre una imagen. Vamos a trabajar únicamente 3. Primero, vamos a trabajar las preguntas o los espacios que nos van a servir para recopilar la información de nuestros alumnos. Así que vamos a utilizar las tipo ensayo. ¿Por qué? Porque las tipo ensayos nos dan ciertos caracteres. Recordemos que nuestros alumnos, algunos tienen 3 nombres, en el caso de las mujeres tienen hasta 3 apellidos. Entonces necesitamos un espacio amplio. Un espacio amplio y que se adapte. En el caso de respuesta corta, como bien lo dice, tenemos que obligadamente ingresar una respuesta y darle una ponderación. Entonces, la que más se adapta para los datos personales es ensayo. Selecciono ensayo. Me pregunta en qué categoría la voy a ingresar. En este caso decimos datos de alumnos, nombre de la pregunta, voy a agregar nombres y apellidos. La descripción del espacio, en este caso, decimos ingrese sus nombres y apellidos. No modifico nada, ¿sí? Texto sin formato porque no le voy a exigir al alumno un texto, un formato en específico. ¿Requiere que el alumno introduzca texto? Sí. ¿Cuántas líneas? Pueden ser 2, 3, 5 líneas. Vamos a dejar 5 porque no es muy grande el espacio que requiera. Permite archivos adjuntos. Esto no lo vamos a modificar y guardar cambios. Entonces nos damos cuenta, ya tenemos nuestra primera pregunta. Acá nos va desplegando la versión y la fecha en la que lo hemos trabajado. Voy a crear otra pregunta para los datos de los alumnos, ensayo, añadir, esta se llamará número de carnet. Le requiero al alumno en este espacio agregue su número de carnet. Listo, lo modifico más acá, guardamos cambios y ya tenemos nuestras 2 preguntas. Quiero trabajar una pregunta de falso o verdadero. Voy a ubicar la categoría donde necesito guardarla. Falso o verdadero. Agrego una pregunta. En este caso ya selecciono esta. El nombre de la pregunta será como la codificación que le dé. Yo por lo regular utilizo falso o verdadero 01, solo como referencia. El enunciado de la pregunta, debo realizar una, entonces voy a colocar una que tenga que ver con el curso y digo, la plataforma Moodle es una plataforma que permite el desarrollo de la educación en modalidad virtual. Solo para llenar un espacio. Recuérdoles que acá podemos agregar una imagen, podemos agregar multimedios, podemos agregar un audio, videos y otras páginas. Esa es la facilidad y la variedad que nos da Moodle. ¿Qué puntuación tengo por defecto? Puedo dejarle 1 o esto puedo cambiarlo al momento de ya configurar mi examen. Le puedo dejar 0, que posteriormente lo configuro. ¿Cuál es la respuesta correcta? En este caso es verdadero. ¿Sí?
Le puedo agregar retroalimentación. Si él responde verdadero, le puedo decir que excelente respuesta. Si él contesta falso, que en este caso sería la respuesta incorrecta, sigue aprendiendo. No es obligado llenar estos campos. Guardar cambios y ya tenemos nuestra primera pregunta. ¿Qué tenemos en este espacio? Nos muestra todas las categorías que están dentro de este texto. Mostrar el enunciado de la pregunta es este espacio que vemos por acá. Eso nos sirve como referencia, como una vista preliminar. Si lo quitamos, únicamente aparecerá el nombre de la pregunta o el código que le dimos. Entonces dejamos así como referencia cuando queremos revisar. Esta es la forma en la que agregamos preguntas a las categorías. Así que el reto es seguir agregando preguntas. En este caso, nos correspondería una pregunta de selección múltiple donde ustedes tienen que configurarla. Pero para ejemplo, les voy a agregar una selección múltiple. Seguimos con la línea de identificación, selección múltiple 01. ¿Qué vamos a agregar? Aquí es el enunciado de la pregunta. Decimos, lea detenidamente el enunciado y responda el concepto correcto. Esto ya sabemos que puede ser 1, 2, 3, 4, lo que ustedes consideren. Después se debe cambiar porque ya se le asigna lo correspondiente a la evaluación. ¿Se permiten varias respuestas o solo una respuesta? En este caso vamos a seleccionar una respuesta. ¿Sí? Vamos a completar la pregunta y vamos a hacer la pregunta, algo que tenga que ver sobre la plataforma, y vamos a decir, Moodle nos permite la configuración de elementos gráficos. Dentro de ellos puedo configurar los puntos y les voy a dar las opciones. Videos. Ya sabemos que este es el elemento gráfico, la respuesta que yo requiero que responda. Les voy a decir que si el alumno responde esto, le dé el 100% de la calificación. ¿Qué quiere decir eso? Si la pregunta tiene una ponderación de 5 puntos y responde videos el alumno, le va a dar los 5 puntos. No quiere decir el 100% de la evaluación. Mucho ojo con esto. Le puedo decir páginas. En este caso, este sería un distractor. Ninguno. Le puedo decir tareas, que es un recurso de Moodle. Ninguno. Y guardamos cambios. Y acá ya tenemos entonces nuestra selección múltiple. Si queremos ubicar las categorías, nos damos cuenta que en preguntas falso y verdadero agregué una, preguntas de selección múltiple agregué una y los datos de los alumnos agregué 2. Así que con esto practiquemos la creación de categorías y la creación de preguntas. Esto se utilizará para la configuración de nuestra evaluación aleatoria. Mientras más contenido tenemos en nuestras categorías, o sea, mientras más preguntas, mayor será la aleatoriedad que le demos a nuestro examen. Así que continuemos aprendiendo con la práctica.